Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Adriana. Hola, Caterín. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Lisa. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, Shesit? Ya. Debe estar todo bien entonces. ¿Cómo están, chicos? ¿Tengo buen audio? Buenas tardes, Licen. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, licenciada. Alejandro. Ah, no, no es Alejandro. Es Dilimar, ¿no? ¿Cómo está, Lisa? Buenas tardes. Su audio se escucha como eco. Claro. Yo las escucho perfecto. Bueno, vamos a empezar. Voy a avanzar un poco más, ¿ya? Vamos a avanzar un poco más, les decía. Perfecto, Lisa, la escuchamos. Bueno, nos habíamos quedado ayer en este desglose de los atractivos turísticos, considerados la materia prima. Técnicamente se clasifican en 5 categorías. Categoría 1, sitios naturales. Categoría 2, patrimonio urbano, arquitectónico, artístico y manifestaciones culturales. Esta categoría 2 es la más amplia. Categoría 3, etnografía y folclore. Categoría 4, realizaciones técnicas y científicas. Y categoría 5, acontecimientos programados. Es la materia prima del turismo porque la ausencia de los atractivos no permite ningún tipo de acción o de gestión en turismo, mucho menos en la materia que nos ocupa, el ordenamiento turístico o que vayamos a hacer necesariamente está relacionado con los atractivos. Por eso es que les he vuelto a poner la clasificación correcta. Estos atractivos turísticos están acompañados de una planta turística. Esta planta turística tiene que ver con servicios básicos como hospedaje, alimentación, recreación, transporte, agencias de viaje, etcétera, ¿no ve? Y además la planta turística está integrada por equipamiento e instalaciones. Tienen ahí la clasificación. Uno de los elementos menos trabajados son las instalaciones. ¿Ya? Y a eso acompaña la infraestructura. Infraestructura general e infraestructura interna. La superestructura, que es el subsistema superior en el sistema turístico, está integrada por dependencias que están relacionadas con turismo y cultura del sector público, como la Dirección de Turismo de la Gobernación, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía y su dirección,
y las organizaciones o el sector privado, asociación de agencias de viaje, operadoras de turismo, asociación o cámaras hoteleras, asociación de guías de turismo, etcétera. Y a eso acompaña la OGD en Bolivia, ¿no? Que es una organización de gestión de destino. Y de acuerdo a nuestra legislación y el Plan Nacional de Turismo al 2025, deberíamos incorporar en esta estructura, en el funcionamiento del sistema, a los actores del turismo comunitario. Está comprendido hasta acá, ¿verdad? Es hecho un resumen. Sí, dicen. Entonces vamos a entrar con la materia que nos compete. Dice conceptos de ordenamiento territorial. Si nosotros entraríamos directo al ordenamiento territorial turístico, no tendría mucho sentido. Entonces tenemos que ver o analizar a nivel macro. Entonces, ¿qué es ordenamiento territorial? Y vamos a ver dos conceptos que lo manejan y lo aplican en el Uruguay y en el Perú. ¿Qué dicen los uruguayos? Es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio. Estas acciones van a permitir regular y promocionar la localización de la población, el desarrollo de actividades económicas, sociales, dentro de un territorio. Y el principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es mantener y mejorar la calidad de la vida de la población, fomentar la integración social y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Esa es está en el imaginario y en todo lo que significa la política respecto a al ordenamiento territorial primero, ¿ya? Nosotros en la materia tenemos que abocarnos al ordenamiento territorial turístico, pero tenemos que ver la parte macro. ¿Qué dicen los peruanos? El ordenamiento territorial es una política de Estado. Es un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Y esto lo indica su Ministerio de Medio Ambiente en el Perú. Entonces, si analizamos ambas definiciones, encontramos que hay muchas similitudes, como no podía ser de otra manera. El ordenamiento territorial está íntimamente relacionado con el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el desarrollo sostenible va a permitir que los recursos naturales y culturales que nos ofrece un territorio deban ser ocupados, planificados racionalmente para que las personas que vivamos en un territorio X podamos disfrutar, nuestros hijos, nuestros descendientes puedan disfrutar, se pueda ordenar el territorio, ¿ya? Si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, ustedes pueden revisar, les voy a pasar varios links y pueden entrar a
a la computadora y revisar en Google el tema de ordenamiento territorial para que puedan ampliar. Ya seguramente en el examen les voy a pedir esta visión que tiene Uruguay, tiene el Perú y alguna otra que ustedes puedan encontrar. Pero además les voy a pedir que ustedes con sus palabras puedan definir qué es el ordenamiento territorial. ¿Y qué es para nosotros? ¿Qué dice nuestro Estado? ¿Qué dicen nuestros gobernantes? Dice, para entender lo que significa el ordenamiento territorial, es necesario empezar por el concepto de planificación del desarrollo sostenible. Entonces, hay una transversalidad, hay una relación indiscutible entre ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Y respecto a la planificación del desarrollo sostenible, dice que es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad, que se desarrolla dentro de un espacio geográfico determinado y está orientado a articular las políticas de Estado con las prioridades gubernamentales para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, la planificación del desarrollo sostenible se concibe como un solo proceso que persigue objetivos comunes, articula componentes estratégicos, el qué hacer y el territorial, el dónde hacer, estableciendo a través de quiénes, actores y sectores, se ejecutan prioridades. Este proceso, chicos, que les explico, no se hace porque entra un ministro de planificación y se le ocurre hacer y entra luego otro, no. Tenemos un sistema nacional de planificación que se abrevia SISPLAN. Entonces, todo el proceso de ordenamiento territorial se ejecuta a través del SISPLAN, que define el conjunto de normas y procedimientos en los 4 niveles de planificación, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel de mancomunidades. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, Lisa. Ya. Entonces, el ordenamiento territorial es un componente fundamental de la planificación del desarrollo sostenible. Si queremos planificar bajo el paradigma de desarrollo sostenible, necesariamente el ordenamiento territorial va a ser un componente fundamental, ya que nos va a permitir en este proceso organizar el uso y la ocupación del territorio en función de las características biofísicas, socioeconómicas y político-institucionales. Como ya hemos dicho hace un momento, este proceso se lleva a cabo a nivel nacional, departamental, municipal, bajo ciertos principios: integralidad, participación, subsidiariedad, concurrencia y precautoriedad. Todo esto que hemos hablado es del Estado boliviano.
¿Quién está a cargo de este tema del ordenamiento territorial? El Ministerio de Desarrollo Sostenible, que se abrevia MDS, a través del Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial, que se abrevia VECHICA POT. Y este viceministerio tiene otras responsabilidades, por ejemplo, la de coordinar e implementar el proceso de ordenamiento territorial en el país. Vamos a suponer que hay un lugar donde los habitantes, o un barrio, o un distrito, que quiere tener el nombre de distrito. Entonces ellos acuden a todo lo que dice el CISPLAN y tienen que cumplir los requisitos para tener esa jerarquía de municipio, de distrito, de región, de mancomunidad, etcétera, ¿no? Ya. ¿Para qué sirve? Sirve para organizar y articular el territorio de acuerdo a sus potencialidades, limitaciones, orientar las inversiones públicas y privadas a través de la formulación e implementación de políticas de uso y ocupación del territorio. También contribuye a promover el uso adecuado de los recursos naturales, optimizar la organización de asentamientos humanos, el acceso a los infraestructura vial y de apoyo a la producción, identificar y contribuir al manejo sostenible de las áreas de fragilidad ecológica, riesgo, vulnerabilidad, así como las áreas de régimen especial. Este tema de ordenamiento territorial, chicos, es muy importante, porque si no, el territorio se convierte en tierra de nadie o de todos, ¿no? Sirve para ordenar, como Licenciada, se está cortando. ordenamiento territorial. Está cortando. Ya estamos terminando esta parte. ¿Tengo buen audio? Para implementar el proceso de ordenamiento territorial en los 3 niveles de planificación, se cuenta con instrumentos operativos, así como planes de ordenamiento territorial que tienen una vigencia de largo alcance, de largo plazo, 10 años. Son instrumentos de carácter normativo, técnico, político y administrativo para la gestión del territorio. Y sirven para planificar, regular el uso del suelo y optimizar las modalidades de la ocupación del territorio. Estos planes de ordenamiento territorial se componen en un plan de uso del suelo y un plan de ocupación del territorio. El ordenamiento territorial se constituye en la base para el desarrollo integral y sostenible de departamentos y municipios, ya que permite orientar la distribución de las inversiones públicas, privadas, optimizar actividades productivas, promoviendo el uso adecuado de la tierra. También nos permite identificar áreas que puedan presentar amenazas para la población y las actividades económicas.
En este marco, el ordenamiento territorial es el proceso de organización del uso y la ocupación del territorio. Esto es importante, chicos, en función socioeconómicas, culturales y político-institucionales. En otros términos, el ordenamiento territorial es un proceso que permite identificar potencialidades y limitaciones del territorio nacional, departamental o municipal, en base a las características ambientales, socioeconómicas, culturales y político-institucionales, con el fin de lograr el uso adecuado del suelo, con el fin de lograr el uso adecuado del suelo. Ese es el fin del ordenamiento territorial, asignando usos adecuados. Por ejemplo, este territorio es adecuado para el tema forestal, para el tema agropecuario, para el tema agrosilvopastoril, para el tema de protección en extinción, etcétera, etcétera, de acuerdo a potencialidades y limitaciones. La adecuada ocupación del territorio Buenas tardes. el acceso a servicios de salud y servicios básicos, la localización de infraestructura vial y de apoyo a la ocupación va a ser orden territorial, con toda la parte de normativa, la parte que se tiene planificada del CISPLAN. Y la última diapositiva positiva, ¿cuáles son los principios que ya les había mencionado arriba? Son integralidad, concurrencia, subsidiariedad, participación y precautoriedad. Esto lo van a leer ustedes y lo van a entender, ¿ya? Está Shesit, ¿no? Shesit. Sí, Lice. He dado dos tareas, ¿no? Una tarea he dado hace un momento. Tienen que leer, por favor, registrar la tarea. Tienen que leer, buscar en internet qué es cómo se aplica o qué pasa con el ordenamiento territorial. Les he dado yo la visión, el concepto de lo que es el Perú, lo que hace el Perú y lo que hace el Uruguay y lo que está haciendo Bolivia. En el examen les puedo pedir cualquiera de estas dos visiones, sobre todo la boliviana, pero les voy a pedir un tercer o una cuarta visión. Tienen que revisar, la tarea es revisar en el internet, por ejemplo, qué hace México, o qué hace Chile, o qué hace el Brasil respecto a ordenamiento territorial. El país que quieran, ¿ya? Esa es una tarea. Luego van a ustedes buscar qué es el PMOT, 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 y qué es el PTDI, PTDI y latín. Esto entra PTDI, Licen, disculpe, no entendí. PTDI. de paz. A ver, ¿saben ustedes manejar el alfabeto de los de turismo? No. Chicos. Estamos aprendiendo, Licen. Los de Alfa, aprendiendo, Charlie, sí. Bravo, ¿esos? Exacto. Alfa, Romeo, P sería ¿qué? ¿Paz? No estoy segura. No. Es el nombre de un país. Van a buscar, ¿ya? Entonces, P de paz, Es M. papá.
Papa. Papa. En el alfabeto oficial aeronáutico. M es Papa. M, luego viene la M de Pemot. La M sería Mike. Mike. Oscar. De acuerdo a ese alfabeto, o Pemot. Tango. Tango de T, ¿ya? Y lo otro, la otra sigla, es PTDI. P de papa, T de tango, D de... Ay, me olvidé. Delta. Delta y India. Ya. Buscar eso como tarea y puedo preguntarles cualquier clase a partir de la otra semana y va a entrar también examen. ¿Correcto? Ya. Entonces, algunos ejemplos. Conocimientos del espacio turístico. Aquí vemos una región. Esta es claramente una zona agrícola, ocupa grandes extensiones y relativamente el espacio es homogéneo. ¿Ya? Significa que es igual, no hay ondulaciones, nada. Luego vemos el ejemplo de zonas petroleras. Las zonas petroleras se extienden por kilómetros bajo la tierra y son zonas, está ubicado en zonas menos homogéneas. ¿Qué pasa con nuestros atractivos turísticos? Nuestros atractivos turísticos pueden estar bajo la tierra, como las cavernas, ¿no? En Toro, en Bolivia, tenemos la caverna de Humajalanta. Pero también pueden abarcar grandes extensiones como los parques nacionales o las áreas naturales en general. Y si analizamos la visión que tiene el marketing turístico, que nunca hay que perder de vista, estos atractivos son de sitio, estos que están bajo las prolongaciones, bajo la tierra, y los que están ubicados en áreas naturales, parques nacionales, etcétera. Pero también hay atractivos de evento que están en un territorio, ¿ya? Como las festividades, eventos programados, juegos deportivos, el mundial de fútbol, etc. A estos atractivos se debe necesariamente acompañar con actividades turísticas, ¿ya? ¿Para qué? Para que los turistas puedan disfrutar, puedan tener una experiencia, no necesariamente ir a ver las cavernas solamente, o ver el paisaje. Tienen que hacer algo, ¿ya? Dentro del espacio económico, la geografía física nos permite conceptualizar la configuración de la Tierra, que se configura en superficie terrestre, en mares, en la parte de hidrografía, etcétera, ¿no? Y la geografía política, que es la distribución de estos espacios, tanto terrestres como acuáticos en general, en la Tierra. Y la geografía económica nos ayuda a ver las formas de producción del suelo, cómo se puede aprovechar un territorio. Y de acuerdo a ese aprovechamiento, de acuerdo a ese uso del suelo,
En la geografía económica podemos determinar que hay suelos aptos para la producción de cereales, en viñedos, minerales, bosques, etc. Luego entramos al sistema de planificación nacional, que es el CISPLAN. Esta regionaliza el país en planes regionales y en planes sectoriales. ¿Ya? Entonces, esto del PEMOT y del PTDI los va a ayudar a comprender mejor el CISPLAN. Tenemos indicadores económicos y sociales que nos ayudan a ver la producción, el transporte, el comercio, la alfabetización, la vivienda, salud y salarios. Pero también hay una planificación física, que es la que nosotros vamos a realizar en turismo. Y antes volvemos a hacer un énfasis en el concepto de ordenamiento. Dice el concepto, es el ordenamiento de las acciones del hombre sobre el territorio y se ocupa de resolver armónicamente la construcción de todo tipo de cosas, así como de anticipar el efecto de la explotación de los recursos naturales. Y quiero hacer aquí un paréntesis para decirles que en turismo está prohibido hablar de explotación. En turismo hablamos de aprovechamiento, ya que todas las acciones que vayamos a realizar necesariamente deben estar bajo el enfoque de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no permite la explotación. El desarrollo sostenible sí permite el aprovechamiento de los recursos. Y la planificación física, el campo de acción es toda la superficie terrestre. Su objetivo es el ordenamiento del espacio. Y dentro de la planificación física tenemos un espacio natural y el espacio urbano. Su función es la de perfeccionar el uso actual del territorio, procurando que no entre en crisis por el agotamiento prematuro de los recursos no renovables y por la explotación irracional de los renovables. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No hay? Hola. Ya. Respecto al espacio físico, hay dos modos de apreciar el espacio. Una a través del tamaño de los objetos materiales y otra por medio de la distancia que los separa. Cuando vemos la luna, por ejemplo, vemos el tamaño de la luna, que ocupa un buen, respecto a las estrellas, por ejemplo, es un tamaño grande, o el sol incluso, ¿no? Pero también podemos apreciar a través de la distancia que separa la luna de la Tierra y el sol u otro objeto, ¿ya? Entonces, este es el espacio físico que nos permite visualizar el tamaño y el espacio. Dentro del espacio físico tenemos entonces estos tres tipos de espacio. El espacio plano, que tiene dos dimensiones, largo y ancho, y alto, perdón. Permite conocer el tamaño de las cosas. El espacio volumétrico tiene tres dimensiones, largo, alto y ancho, y está formado por los cuerpos que tienen masa. Y el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones, largo, alto, ancho y tiempo.
Por ejemplo, el tiempo que se tarda en recorrer. ¿Dónde queda el Salar de Uyuni? Si vas desde La Paz, está ubicado a 620 kilómetros de distancia. Y para llegar a Sucre, desde Cochabamba, 310 kilómetros. Entonces, estamos a través del espacio-tiempo y tardas 6 horas, en el caso de Cochabamba, Sucre. En el caso de La Paz, Uyuni, tardas esos 600 kilómetros, unas 8 horas. Entonces, de esa forma podemos medir, ¿no?, el espacio físico. Esto lo han debido haber ustedes en colegio, ¿no? Chicos. Listen, Sí. listen, no se te escucha nada. ¿No se me escucha? Yo no logro escucharla, no sé mis demás compañeros. Es como que da rato se va lejos. ¿No me escuchan? Sí, se Está escucha, Lisa. entrecortado. Cuando explica se escucha. De mí está entrecortado. Debe ser tu audio entonces. Ya. Entonces, estas 3 formas de medir el espacio físico lo han debido ver en colegio, pero estamos haciendo un tener que aplicar en la planificación del espacio turístico esto del espacio físico. Espacio plano, espacio volumétrico y espacio-tiempo. Sobre todo el espacio-tiempo. Entonces, estas clases de espacios nos van a permitir medir las expresiones materiales del espacio cultural, del espacio natural, del espacio virgen y del espacio artificial. Los espacios propias de la planeación son el espacio real y el espacio potencial. ¿Cómo está ocupado el territorio ahora y cómo podría estar? Pertenecientes a la ecología, que es el espacio donde viven los seres vivos en general. ¿Ya? El espacio real, vamos a ver ejemplos. Se refiere a toda la superficie de nuestro planeta, a la capa de la biosfera que lo envuelve, que pueden ser captadas por el hombre a través de sus sentidos. Es real porque resulta factible comprobar su existencia, desplazarnos por él y en muchos casos llegar a modificarlo. Tenemos imágenes del espacio real. Este espacio real, por ejemplo, estos tipos de espacio, en su estado virgen, no eran así, pero el hombre los ha ido transformando, ¿no? Tenemos aquí París, la Torre Eiffel, inconfundible. Aquí tenemos otro espacio que no ha sido modificado por el hombre, una playa, bueno, el mar. Aquí vemos una vista del Salar de Uyuni. Y aquí vemos una vista, una imagen espectacular ¿de dónde, chicos? ¿Conocen? Sucre, ¿no? La mirada desde San Felipe de Neri, las torres que tiene la ciudad de Sucre. Acá la más grande, la torre de la catedral, acá a un costado la torre de San Miguel, más acácito y de Santo Domingo. Sucre ha sido construida en base a una cuadrícula perfecta. Es posible, por ejemplo, tomando la calle Dalense,
iniciar el recorrido o a pie o en vehículo, y la calle va de principio hasta donde termina la ciudad, cruza la ciudad. Es como